En el programa anterior vimos el amplio catálogo de derechos que están contenidos en la Constitución y cuyos titulares son las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y colectivos. Recordemos que la naturaleza o Pachamama es también sujeto de aquellos derechos que le reconoce la Constitución. Pero ¿cómo podemos los ciudadanos y los habitantes del territorio ecuatoriano ejercer esos derechos? En el artículo 11 de la Constitución de la República están los principios de aplicación para el ejercicio de los derechos constitucionales. Bienvenidos a una entrega más de Derechos y Justicia. Soy la abogada Priscila Carbo. La Constitución establece que los derechos y las garantías establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos son de justiciabilidad directa y de inmediata aplicación por parte de los servidores públicos, ya sea de instancia administrativa o judicial. Y estos derechos son plenamente justiciables. De ahí que no se puede alegar la falta de norma jurídica para justificar su violación, su desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos o su reconocimiento. En este punto se consagra el principio de obligatoriedad que tienen todos los administradores de justicia, las autoridades administrativas y los servidores públicos para aplicar las normas establecidas en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y es aquí que bien podríamos decir que vemos cómo opera la primera parte del artículo 1 de la Constitución de la República cuando dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Pues si en el ordenamiento jurídico nacional no existe la disposición legal, pues entonces se invocarán las normas contenidas en los pactos, convenios, tratados o declaraciones internacionales de derechos humanos. La Constitución garantiza el acceso igual de todas las personas sin discriminación alguna. ¿Pero qué es la discriminación? Es aquella diferenciación arbitraria que se hace de las personas por razón de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física. No se puede discriminar a las personas por cualquiera de estas distinciones, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Entre los principios de aplicación se encuentra también el principio de irrestrictividad, es decir, que ninguna norma jurídica puede restringir los derechos que están establecidos en la disposición constitucional. Dicho en otras palabras, no puede existir una disposición legal que menoscabe o anule el contenido fundamental de la norma establecida. Esto nos lleva al principio de eficacia y prócer humano. ¿Esto qué quiere decir? Que en materia de derechos y garantías constitucionales se debe aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su plena vigencia. Recordemos que el eje principal del Estado y todo su ordenamiento jurídico son las personas. Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igualdad jerárquica. Ningún derecho es más importante que otros derechos. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos no excluirá a los demás derechos que estén derivados de la dignidad de las personas, de los pueblos, de las comunidades, de las nacionalidades y los colectivos y que sean necesarios para la plena vigencia de esos derechos. Cualquier acción u omisión que anule, disminuya o menoscabe el ejercicio de los derechos será inconstitucional. Y esto nos lleva al principio de responsabilidad tutelar del Estado. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
Al tiempo de que en el artículo 11 de la Constitución encontramos los principios para el ejercicio de los derechos constitucionales, encontramos también consagrado el derecho de reparación que tienen los particulares ante la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma que instintivamente quieres que se te trate y el trato que esperas como persona, como el derecho de vivir en libertad, expresar tus pensamientos y ser tratado con dignidad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos en todas partes. Significa niño, personas mayores, gente pobre, deportistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá y tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos. En otras palabras, son universales, pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son los derechos humanos? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que en una sola frase significan derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento sobre el tema más ampliamente afectado. Pero hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho al alimento, ¿por qué hay niños muriendo de hambre cada día, uno cada 5 segundos? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay más de 26 millones esclavizados hoy en día, más del doble de lo que había en el siglo XIX? El hecho es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene la fuerza de la ley. Así que más de un miembro por país la firmó, para que sean más que palabras en una página, para que esas palabras sean una realidad, sean derechos y justicia. Tienen también derecho a ser reparados aquellas personas que sufrieron una pena y cuya sentencia condenatoria fue revocada o anulada. Una vez declarada la responsabilidad del servidor o de la servidora pública, al Estado le asiste ejercer su derecho de repetición en contra de aquel servidor o servidora pública por el daño ocasionado al particular. Pero no podemos hablar de los derechos constitucionales sin mencionar las garantías jurisdiccionales, garantías que tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violencia de uno o varios derechos y la reparación integral de los daños causados por su violación. En el Ecuador son garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales la acción de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección, acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, repetición contra servidoras y servidores públicos por violación de derechos. En próximas entregas hablaremos sobre las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. Si usted quiere contactarme, puede hacerlo a mi correo priscilacarbo@hotmail.com o a mi Twitter @abcarbo. Esto fue Derechos y Justicia. Los espero en el próximo programa.